Tercer año, acá Víctor, estoy en mi laboratorio, justo hoy tuve que venir a hacer unos experimentos, así que los dejé ahí corriendo y mientras me puse a preparar la clase para ustedes y ahora la estoy filmando, así que bueno, espero que hayan pasado unas buenas vacaciones y acá vamos a seguir con las clases de química y por suerte tenemos la pizarra porque es un tema que el que vamos a ver hoy es un concepto que está bueno entenderlo, es un concepto de cantidad. Vamos a hablar de cantidad así queda más claro. Después lo pasamos a la química, una vez que se entienda la cantidad. Muy bien. Yo digo, ¿qué cantidad es una docena? Una docena sería 12. Estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Qué cantidad sería una decena? Decena sería 10. O sea, una docena sería 12 huevos. Una decena sería 10. O sería 12 huevos, 12 facturas, lo que quieran. Bueno, el maple es una cantidad de 30. Si compran un maple de huevo es la famosa bandeja con los 30 huevos. Eh, Así que bueno, estamos viendo cantidades, ¿no? Docena es una cantidad, decena. En maple hacemos referencia a una cantidad que es 30, si hablamos de comprar el maple de huevos. Bueno, ahora pasemos a una cantidad que se llama mol. Empecemos con que mol es una cantidad. Porque mol es un número que indica una cantidad. Y la cantidad es una cantidad de un número muy grande, porque es un número, acuérdense, mol es un número, es una cantidad, que se usa mucho en la química. Así que mol es 6,02 por 10 a la 23. Es un número, un 6, un 0, un 2 y 21 ceros más. Es un número enorme, gigante. La verdad no sería justo 21, o sea, sería esto 6,02 multiplicado por esto. Daría un número con varios ceros, un número enorme, contando en total la cantidad de cifras. Muy bien. Entonces, si yo les digo, tráigame un mol de huevos, van a tener que traerme 6,02 por 10 a la 23 huevos. Que es un 6 y un número gigante, que si quisiera dibujarlo, podría dibujarlo acá, me ocuparía todo el pizarrón. No vale la pena. Así que bueno, ¿por qué usamos mucho esta cantidad? Porque es la cantidad que se usa en la química para la masa molar, para la masa de los componentes. ¿Por qué? Porque es un número enorme. Si yo les digo, ¿cuánto pesa un número de carbono? Un átomo de carbono. Ustedes se van a fijar en la tabla periódica y van a ver que dice 12. Muy bien, ese 12 quiere decir que pesa 12 UMA. Y eso es una cantidad muy chiquitita porque tienen en cuenta que es la masa, cuánto pesa un átomo de carbono. Por eso se usan los moles. ¿Por qué? Porque ese 12 indica cuánto pesa también un mol de carbono. Por eso si yo les digo, pesen un mol de carbono, van a pesar 12 gramos de carbono. Y eso va a representar una cantidad aproximada de un mol. Un mol sería básicamente 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono que pesaría 12 gramos. Con el oxígeno sería 16. Por eso un oxígeno común, un átomo de oxígeno, pesaría 16 sumas y un mol de oxígeno, o sea 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, pesaría 16 gramos. Mismo cuando vayan viendo en la tabla periódica van a ver que los números que tienen número atómico y número másico mayor van a tener masas mayores atómicas y masas de mol, porque el numerito que aparece ahí como masa molar, que lo pueden ver en su tabla periódica, fíjense, una parte que diga masa molar le va a tener una masa, que es la masa en UMAS, y también en moles. En UMAS si quiero saber cuánto pesa un átomo solo, y en moles cuánto pesaría un mol de eso en cantidad de gramos. Bueno, ahora vemos una reacción química típica para analizar estos conceptos. Hago primero un concepto. Un mol sería 6,02 por 10 a la 23. ¿Y 2 moles cuánto sería? Sería 12,04 por 10 a la 23. Esto sería 2 moles. O escrito de otra forma, 1,204 por 10 a la 23. Digo, perdón, a la 24. O sea,
2 moles sería 12,04 por 10 a la 23 o 1,204 por 10 a la 24. ¿Por qué digo esto? Es lo mismo que decir, bueno, ¿cuánto es una docena? 12 y 2 docenas, el doble, 24. Esto es el doble de esto. O sea, o esto es el doble de esto si lo quieren ver más fácilmente con el tema de los exponentes. Así que tenemos que 2 moles sería eso. ¿Y medio mol cuánto sería? Sería la mitad de esto, sería 3,01 por 10 a la 23. Porque sería la mitad de eso. O sea, mol es una cantidad, es lo mismo. ¿Cuánto es media docena? En vez de 12 sería 6, sería la mitad. Así que bueno, vemos acá que el mol es una cantidad estandarizada que usamos para medir masas y la vamos a usar mucho y bueno, los átomos aparecen todo el tiempo y se puede multiplicar, dividir qué parte es tanto, cuántos átomos sería un mol, aplicando una regla de 3 simple podría hacerse. Así que bueno, y ahora vamos a ver una reacción química muy importante, la reacción de la vida, la de la fotosíntesis. Y vamos a aplicar el concepto de mol para entenderla mejor. Bueno, como la fotosíntesis, que dice que hacen las plantas, toman dióxido de carbono. Perdón, voy a poner evidentemente la... Dióxido de carbono, CO2, gaseoso, que es lo que toman las plantas. ¿Y que usan siempre las plantas que usan? Agua. Dióxido de carbono y agua. Líquido. Flechita. Nos va a dar como resultado que libera las plantas oxígeno. Y que producen, que es su alimento, bueno, liberan oxígeno y por eso son tan importantes para la vida. Pero ¿con qué se alimentan las plantas? Con azúcares. En el caso este, la glucosa, que sería, tiene esta fórmula química. El oxígeno gaseoso, la glucosa es sólida, hay transformaciones físicas y químicas, así que tenemos esta reacción. Bueno, esto para igualarlo bien tendríamos que poner un 6 acá. Tenemos que poner un 6 acá y un 6 acá. Así que bueno, si quieren pueden igualarlos ustedes, las reacciones, no hay problema con eso. Así que bueno, la reacción sería, si yo tengo 6 de esto, 6 de esto, 6 de esto y una glucosa, mi pregunta sería, ¿cuántos dióxido de carbono, cuántos moles de dióxido de carbono necesito para formar un mol, un mol de glucosa? Yo tengo un mol de estos y tengo 6 de estos, así que necesito siempre 6 veces más. Si que yo quiero formar un mol de esto, voy a necesitar 6 moles de estos. O sea, para formar vamos a abreviar glucosa como GLC. Para formar un mol, 6,02 por esa interés. Glucosas, voy a necesitar esto por 6. 6 por 6,02 por 10 a la 23. Porque necesito 6 veces más. O sea, y el resultado de este cálculo me da 3,6 por 10 a la 24 moles. O sea, moléculas de, necesitaría, o sea, esto sería 6 moles de dióxido de carbono, que sería multiplicado esta cantidad de moléculas. ¿Por qué? Porque esta cantidad de moléculas de glucosa formarían un mol de glucosa. Esta cantidad de moléculas de dióxido de carbono formarían 6 moles de dióxido de carbono, que es lo que necesito. Así que bueno, y estos 6 moles de dióxido de carbono, ¿qué masa tendrían? Ahí tienen que agarrar la tabla periódica y fijarse que la masa molar del carbono es 12, lo dice la tabla periódica, o sea, carbono tenemos 12 gramos por mol. O sea, un mol pesa 12 gramos. Y tenemos que el oxígeno pesaría
16 gramos por mol. Entonces, tenemos CO2, tenemos un carbono, 12, más 2 oxígenos, más 16, más 16. O sea, en total me daría 44. Tenemos que un mol de dióxido de carbono pesaría 44 gramos. Por eso podrían fijarse ustedes haciendo este cálculo diciendo, bueno, como tenemos 2 oxígenos, 16 por 2 más 12, que es el carbono, me da 44 gramos. Entonces, estos 44 gramos pesaría un mol de dióxido de carbono. ¿Cuánto pesaría 6 moles de dióxido de carbono? Bueno, multiplicamos esto por 6 y nos daría la cantidad que pesaría, la cantidad que necesito tener de masa de dióxido de carbono, o sea, cuánto pesaría para formar un mol de glucosa. Así que bueno, iremos trabajando con moles por estas cantidades a lo largo de las reacciones que vamos más adelante y iremos viendo ejercicios relacionados con cantidades. Y bueno, acuérdense el concepto de mol, de masa molar, y cómo a partir de cada elemento, sabiendo que tiene distinta masa, podemos calcular la masa para un átomo o para un mol de eso, que en ambos casos sería el mismo número, pero en vez de ser UMA, que es una cantidad de masa chiquita, al calcularlo en moles pasaremos a medirlo en gramos. Y por eso, bueno, eso sería básicamente lo de hoy. Yo voy a seguir trabajando, así que nos veremos en la próxima clase.